¿Quieres que los miembros de tu equipo te agradezcan por tu retroalimentación? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. ¿Dar retroalimentación es sencillo o complicado? ¿Tú qué piensas? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Quiero Platicar Coaching, tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido, me da muchísimo gusto. Te invito a suscribirte, únete a nuestro grupo, porque aquí tú y yo tenemos muchas cosas que revisar, principalmente relacionadas con el coaching profesional, pero también con el desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, hasta con la motivación para darnos ánimo tú y yo, especialmente en esos días difíciles. Y bueno, el día de hoy quiero hablar contigo sobre un tema que todos los que hemos llegado a tener personal a nuestro cargo enfrentamos en algún momento, y son las conversaciones de retroalimentación. Seguramente habrás escuchado que dar retroalimentación es un regalo, es algo muy lindo porque eso nos permite crecer y es parte esencial en el desarrollo personal y profesional de cualquier persona. Sin embargo, ¿cómo podemos hacerlo de forma eficaz para que las personas te agradezcan por tu retroalimentación y que no te lo tomen a mal? Bueno, en este video acompáñame hasta el final porque vamos a revisar 14 puntos que hay que tener en mente para hacer una retroalimentación efectiva y hacerla cada vez de forma frecuente, amigable y que se sienta súper natural. Ahora, primero que nada me gustaría que definiéramos qué es esto de dar retroalimentación. Y mira, dar retroalimentación no es más que el proceso efectivo en el lugar de trabajo para proporcionar información, comentarios o incluso en ocasiones hasta evaluaciones acerca del comportamiento, de las actitudes o el desempeño de algunos colaboradores, miembros del equipo o del personal que te reporta directamente. Ahora, para dar retroalimentación en ocasiones tú puedes hacerlo en un ambiente informal, por ejemplo, saliendo de una junta o quizás cuando tienes un momento a la hora de la comida con alguno de tus empleados, pero también puedes tenerlo en un espacio muy formal, por ejemplo, haciendo una junta específicamente para dar retroalimentación y documentando toda esta información. Así que, ¿cuál es la primera cosa que yo te diría? Estas reuniones es importante que tú definas qué tipo de retroalimentación vas a dar al colaborador para que de esa manera puedas elegir el lugar apropiado. Por ejemplo, si es una persona que tiene un comportamiento que es bueno, que es efectivo, que ha ayudado muchísimo a la organización y que sus resultados son correctos, pues probablemente si es una situación o algo muy pequeño, no querrás dar la impresión que esa retroalimentación es algo serio o que deba preocupar al compañero. Por esa razón, probablemente ahí lo que te conviene es dar una retroalimentación, un feedback rápido y simplemente hacer un comentario fuera de la formalidad de una junta o de meterlo en una agenda o con copia, por ejemplo, para recursos humanos. Ese sería el otro extremo. Por ejemplo, si tienes algún colaborador o miembro del equipo que quizás sus resultados no son los ideales y esta persona tiene algún comportamiento que es repetitivo y que no está logrando los resultados esperados para la compañía, probablemente entonces ahí sí te convenga darle la formalidad correspondiente y mandar por escrito o dar una invitación específica al calendario de esa persona o incluso con copia a recursos humanos si es que vas a involucrar a otras personas para que sepan sobre esa reunión acerca de la retroalimentación efectiva. Ahora, independientemente del lugar, acá el espíritu y lo que quiero transmitirte con este video es que tú, como líder, tienes la gran fortaleza de poder proporcionar retroalimentación con el espíritu y con la finalidad de ayudar a las personas a desarrollarse, a ser su mejor versión, a sacar el mejor potencial de las personas y a comprender que todas las personas tienen la gran capacidad de cambiar, tienen la gran capacidad de sorprenderte con mejores resultados y que tú estás en una posición muy valiosa para darle una excelente oportunidad a esas personas para modificar aquellos comportamientos que no van acordes a los valores de la empresa o de la organización. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a revisar
revisar 14 puntos que si tienes por ahí un cuaderno a la mano o si quieres anotarlos en tu smartphone o en tu computadora, ve tomando nota porque estos puntos te van a ser de utilidad al momento de tener esas reuniones de retroalimentación. El primer punto es que seas oportuno y nada es más efectivo que recibir una retroalimentación oportuna. ¿Ya qué me refiero con esto? Bueno, te voy a poner un ejemplo súper fácil que sería, imagínate si probablemente tú observaste un desempeño o un comportamiento que no fue el más adecuado hace 3 meses y ahora quieres sacarlo a colación en una reunión o en una junta con ese colaborador. Probablemente la persona ya ni lo recuerde y si es que lo recuerda, probablemente no lo va a tomar de la mejor forma que tú después de tanto tiempo lo traigas a colación y quieras tener una conversación formal al respecto, porque si en el pasado no fue un problema, ¿por qué ahora tendría que serlo? Así que sé muy cauteloso y da la retroalimentación de manera oportuna. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 es que seas específico. ¿Ya qué me refiero con ser específico? Evita las cuestiones o las conversaciones ambiguas, actitudes o comportamientos que son ambiguos y que probablemente no comunican mucho al colaborador. Si tú le dices a la persona que quieres darle una retroalimentación porque has observado que la persona tiene una mala actitud, pues a la persona no le dice mucho. Tienes que ejemplificar con situaciones concretas sobre qué comportamiento observaste en la persona y cómo te hizo sentir a ti o cómo afectó los resultados de la organización. De esa manera, tú puedes proporcionar una retroalimentación efectiva. Puedes apoyarte con el acrónimo STAR y ese acrónimo significa situación, tarea, acción, resultado. Con este acrónimo muy seguramente vas a poder ejemplificar situaciones muy concretas y específicas sobre los resultados o sobre los comportamientos que estás observando en esa persona. Pero tratar de evitar situaciones, por ejemplo, como la que te comentaba de, bueno, es que veo que tienes una mala actitud. Y si la persona dice, bueno, pero ¿qué es mala actitud? O ¿en dónde me has visto que tengo una mala actitud? Si la persona no logra leer tu mente o no sabe a qué situación te estás refiriendo, se va a regresar con un mal sabor de boca, no vas a ver específicamente sobre qué trabajar y tú no le habrás ayudado en su desarrollo. Por esa razón, acá la tarea la debe de hacer el líder y tú como líder es importante que tomes nota siendo muy específico sobre cuáles son esos ejemplos y cuáles son esas situaciones concretas en donde has observado un comportamiento que no es el adecuado. Ahora, si es una retroalimentación positiva, hacer exactamente lo mismo y ser muy concreto sobre qué situación la persona hizo algo que estuvo excelente para evitar cuestiones ambiguas o generalizadas y con eso la persona se va a sentir genial y va a saber qué cosas repetir en el futuro. Así que el número 2 es que seas muy específico. El tercer punto es que utilices la declaración yo, es decir, hazte responsable sobre lo que estás observando. Es diferente a cuando tú llegas con el empleado y tienes esta reunión y le dices, es que sabes que los directores o tal persona hizo un comentario y dijo que tú hiciste tal o cual cosa. Eso no habla muy bien de ti porque de entrada no es una situación en la que tú hayas estado presente. Por esa razón es importante que en lugar de traer comentarios de terceras personas, utilices la frase yo me di cuenta de que cuando estábamos reunidos en esta junta pasó esto y por lo tanto te voy a pedir que hagas tal o cual cosa. De esa manera, la persona ya va a poder comprender específicamente que tú te estás haciendo cargo de esa retroalimentación y que tú le estás dando el consejo o esta retro con la mejor de las intenciones. Así que con este ejemplo puedes utilizar mejor la frase de, bueno, cuando no enviaste el reporte, se retrasó el proyecto, en lugar de decir no cumpliste con el proyecto. Ese sería el punto número 3.
El cuarto punto es que seas constructivo. Recuerda que toda retroalimentación, como te decía, es un regalo. Debe de ser constructiva y no punitiva. Así que evita señalar culpables o evita incluir cuestiones de personalidad y concéntrate en cuál fue la situación y cuál es el desempeño que estás calificando o sobre el cual estás brindando retroalimentación. El punto número 5 es que realices un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Es importante que también menciones qué cosas se están haciendo bien y que no solamente entres a una conversación para dar retroalimentación sobre todas aquellas cosas que están mal hechas, porque eso no le va a permitir al empleado reconocer cuáles son sus fortalezas y lo que está haciendo bien. Por esa razón, primero, la recomendación que te hago es que menciones aquellos comentarios que son positivos, que agregan valor y que es algo que está haciendo bien la persona, para después entonces hablar sobre las áreas de mejora. El punto número 6 es que preguntes cuál es la opinión del empleado. En pocas palabras, cuál es su perspectiva. En la medida de lo posible, ayuda a que la conversación sea bidireccional y que no solamente la persona esté como castigada recibiendo cuál es el feedback de su supervisor. Si tú fomentas una conversación bidireccional, de esa forma vas a ayudar a que el empleado se sienta incluido, a que pueda dar su opinión, ya que te dé cuáles fueron las razones de que se haya tenido ese comportamiento o de que se haya dado el resultado en cuestión. Así que de esa manera, si tú lo ayudas a involucrarse en la conversación sobre las áreas de mejora, muy seguramente te va a sorprender y esta persona le vas a ayudar en su desarrollo dándote mejores resultados. El punto número 7 es que seas respetuoso y empático. Y acá eso de verdad no puedo hacerte mayor énfasis porque la retroalimentación es algo complicado y simplemente ponte en sus zapatos o ponte en los zapatos de una persona que va a recibir una retroalimentación relacionada con un área de mejora. En ocasiones es todo un reto o incluso algo bastante complicado para procesar. Si tú eres respetuoso y eres empático con la persona, vas a considerar que en ocasiones eso puede afectar la forma de pensar, el desempeño o incluso hasta los sentimientos del colaborador. Por esa razón, al ser respetuoso y abordar estas conversaciones con cortesía, eso va a hacer que la persona se sienta que está en un ambiente de confianza, que su supervisor es de lo más cool y que además le está ayudando en su desarrollo y que se preocupa para que sea una mejor persona. El punto número 8 también es algo que te comentaba previamente. Aborda cuáles son las situaciones concretas, hechos reales y no te enfoques en la personalidad. En ocasiones hacemos los comentarios o damos la retroalimentación utilizando un lenguaje inapropiado. Por ejemplo, haciendo mención de que tú siempre tiendes a hacer esto o tu comportamiento normalmente se distingue por hacer esto o ¿sabes qué? Pues es que tú así eres. Y esos comentarios son inapropiados. El lenguaje aquí no está siendo utilizado de forma correcta. Por eso, nuevamente me regreso al acrónimo STAR para que tú identifiques, selecciones cuál fue la situación y entonces te enfoques en el desempeño. Y de esa manera puedes hacerlo indicándole a la persona, ¿sabes qué? Estuvimos esperando el reporte de ventas, sin embargo, no lo recibimos a tiempo. Te voy a pedir que por favor para la próxima vez se cumpla el deadline o lo envíes en la fecha esperada. De esta forma solo nos estamos concretando específicamente a la situación y a lo que se necesita, pero no estamos hablando de cuestiones de personalidad ni le estamos haciendo énfasis de que esa persona es así o que todo lo hace mal. El punto número 9 es que te asegures que todas las personas o los miembros del equipo que te reportan conocen tus expectativas claramente. En ocasiones hay líderes que no conocen sus propias expectativas o que a veces nos podemos confundir sobre qué es lo que se espera de cada persona. Pero si tú te ocupas en comprender qué es lo que esperas de cada persona y lo comunicas de forma eficaz, entonces las personas van a estar encantadas de darte los resultados que
que tú esperas. De esa manera, tú puedes tener conversaciones desde inicio del año o desde antes en reuniones 1-a-1 o en reuniones grupales sobre cuáles son las expectativas del trabajo, cuáles son los objetivos que necesitas lograr y qué es lo que la organización en general espera de cada uno de los miembros del equipo. De esa manera puedes resolver dudas, resolver cualquier tipo de pregunta o inquietud que tengan, y así cuando venga la oportunidad de brindar retroalimentación sobre las cosas buenas y sobre las áreas de mejora, va a ser más fácil que las personas comprendan cuál es la razón por la que se les están haciendo ese tipo de comentarios. El punto número 10 es que utilices métricas de desempeño o los famosos KPI o Key Performance Indicators. Cuando tú tienes información como reportes, que serían reportes de venta, reportes de finanzas o información relacionada con el trabajo específico de ese colaborador, pues con eso vas a incrementar la productividad y vas a reducir la subjetividad. De esa manera, cuando estés haciendo los comentarios, no te vas a enfocar en que, bueno, yo creía que se iba a cumplir la meta o yo pensé que sí ibas a dar los resultados, sino que tú te puedes apoyar en la información viable, escrita, que es clave para el desempeño de esa persona en ese puesto. Por lo que apoyándote con esa información, tú vas a poder brindar una retroalimentación sobre qué cosas están obteniendo, que son muy buenas, pero también cuáles son las áreas de mejora y qué cosas se deben de reforzar para generar un mejor resultado. El punto número 11 es dar seguimiento. De nada te va a servir haberte preparado muchísimo, tener estas conversaciones de la mejor forma, si después lo vas a olvidar, se lo dijiste al empleado y ahí quedó, ya lo olvidaste, y después resulta que a final de año dices, no puede ser, esto no se cumplió y no hubo ningún seguimiento. Esto es triste, no nada más para el líder, pero principalmente para el empleado, porque acuérdate que la retroalimentación es esta gran oportunidad de desarrollo, por lo que si tú estás hombro a hombro con tus colaboradores y estás presente en la vida de tus empleados, eso va a ayudar a que la retroalimentación sea parte del proceso. Ahora, con lo que te digo, no me refiero a estar dando retro sobre lo mismo y lo mismo cada vez que el empleado a lo mejor hace alguna acción o lleva a cabo alguna tarea, sino más bien es a dar un seguimiento oportuno en el tiempo que tú lo consideres conveniente. Por ejemplo, hay conversaciones sobre desempeño o conversaciones sobre avance de objetivos y de resultados que puedes tener, en donde ahí puedes incluir estratégicamente estas conversaciones sobre brindar retroalimentación eficaz. De esa manera, si tú las tienes organizadas, por ejemplo, una vez cada trimestre o una vez cada mes, eso va a hacer que el colaborador ya lo vea venir, ya lo vea como parte normal y natural de las conversaciones que se tienen, y a ti te va a facilitar la vida cuando tengas que hablar o tomar decisiones relacionadas con el desempeño. El punto número 12 es documentar la información. Ahora, cuando en ocasiones las conversaciones no van tan bien o tienes algún colaborador que en realidad está mostrando un desempeño muy pobre o no está prestando atención a los comentarios y a la retroalimentación que se le viene dando, es importante documentar esta información. Por eso, al inicio del video te comentaba que es necesario que sepas cuál es este tipo de persona a la que le vas a dar la retroalimentación. Si la persona se desempeña muy bien y en realidad es algo eventual o es algo que esporádicamente sucede, no requiere de mayor formalidad, pero si la persona tiene un comportamiento que continuamente se presenta y que no nada más tú lo estás observando, pero también otros miembros del equipo, o has recibido quejas de clientes o incluso de otros compañeros dentro de la organización, entonces ahí te conviene documentar la información y compartirla con el empleado. De esta forma vas a ser transparente para que él o ella sepan que se le está dando un seguimiento formal a esa retroalimentación que se le ha brindado.
El punto número 13 es que ofrezcas capacitación y recursos, porque en ocasiones le queremos decir al empleado que mejore un determinado comportamiento o que aprenda una determinada habilidad, pero no le damos los recursos necesarios y ni nosotros nos hemos tomado el tiempo para ayudarle a que esta persona conecte con las personas correctas para que aprenda lo que necesita aprender. O lo que es peor aún, no sé si te ha pasado, pero en ocasiones a veces el empleado ha aprendido mal la información desde el inicio por no haber recibido una inducción adecuada. Por eso, si tú pones a su disposición capacitación o recursos disponibles, pues eso significa y habla muy bien de ti porque te estás tomando el tiempo para ayudarle a esta persona en su desarrollo. Acuérdate que todo líder lo que quiere es desarrollar a su gente, lo que quiere es que estas personas logren lo que están buscando, que den mejores resultados a la organización y que de paso se sientan contentos en lo que están haciendo y que se vuelvan más efectivos a través del tiempo. Por esa razón, acá el ofrecer esa capacitación y los recursos adecuados va a ayudar a que el colaborador sienta que lo están tomando en cuenta, sienta que efectivamente la retroalimentación no es solamente para señalar algo que no está bien hecho, sino que por otro lado le estás ofreciendo cuáles son las soluciones y las diferentes alternativas de las que puede utilizar o esas herramientas de las que puede echar mano para convertirse en una mejor persona. Y el punto número 14 y no menos importante es mantén la confidencialidad en todo momento. Quiero decirte que no hay nada más desagradable que un líder que abre conversaciones que son confidenciales con otras personas. Así que cuida este punto desde el día número 1 que tú tengas personal bajo tu responsabilidad. Mantén la confidencialidad. Recuerda que tanto información sensible, cuestiones o datos que son privados y que corresponden solamente al colaborador, no hay que exponerlos o conversarlos con otras personas fuera de juntas oficiales con recursos humanos o con directivos de la organización. Por ello, cuando tú tengas conversaciones relacionadas con retroalimentación en cuanto a mejora del desempeño o retroalimentación sobre habilidades específicas o sobre resultados concretos en el puesto de esa persona, manténlo en completa confidencialidad. Si el empleado quiere compartirlo con otros compañeros, bueno, él lo hará, pero que la información no venga de ti y que tú no hagas comentarios que no son apropiados con personas que no tienen nada que ver con las reuniones formales entre líder y colaborador. Así que, bueno, en conclusión te diría, mira, dar retroalimentación nuevamente y lo refuerzo contigo, dar retroalimentación es un regalo, es la forma en la que podemos saber si estamos haciendo bien alguna cosa y es una manera de crecer y desarrollarnos personal y profesionalmente. Pero dar retroalimentación de forma eficaz requiere de ponerle mayor atención, requiere de que tú te enamores cada vez de tus posiciones de liderazgo para que le ayudes a cada persona a ser su mejor versión, a que liberen su máximo potencial y, ¿por qué no?, a que den mejores resultados para la organización. Así que bueno, ahora ya lo sabes, ya vas a ser un líder que tiene más herramientas para brindar retroalimentación de forma efectiva. Aprovecho la ocasión para desear que tengas un excelente día y te veo pronto.